Esto es Análisis con Ricardo Morton. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen como siempre, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube. Como ustedes sabrán, pues el programa de Análisis en mi etapa universitaria se hace vía telemática, no en la cabina de Radio Fuego. Ya llevamos con este formato 3 semanas que llevo acá en España y ha sido un placer, por supuesto, tener grandes entrevistas. El viernes pasado estuvimos con Andrés Navas, comentarista deportivo, comentamos un poco em, el tema de la selección ecuatoriana, que tanta polémica trae, y ahora pues en política, obviamente el país, caramba, yo creo que está en un momento sumamente divertido para hablar de todo un poco, honestamente. Divertido hablarlo, ¿no? De ahí analizarlo con rigurosidad y seriedad y es otra historia. Pero para comentar todo lo que está pasando con el tema de la Corte Constitucional, desde que Daniel Noboa quiso mandar directamente la pregunta al CNE y que el CNE más o menos se hicieron los locos en esa transmisión, prácticamente ni tocaron el tema, lo pasaron nuevamente a la Corte Constitucional como debía ser, según pues la interpretación que cada uno tenga, porque la interpretación de los abogados en este país hay algunos que interpretan A y hay otros que interpretan B, también los periodistas y por supuesto también está el hecho que ya al fin y al cabo se acabó el cuento, la Corte ha aprobado el tema de la Corte Constitucional y se preguntará si es que habrá asamblea constituyente el próximo 16 de noviembre. Para comentar, como digo, la coyuntura política en este sentido, está con nosotros una persona que poco a poco se está convirtiendo en amigo de la casa y la verdad es que más que entrevistarlo, disfruto conversar con él fuera de cámaras porque es una persona muy bien informada y por supuesto es un placer que siempre esté, siempre, cada vez que lo llamamos con mucho cariño nos diga está bien, hacemos la entrevista y está con nosotros Carlos Andrés Vera, aquí en Radio Fuego 106.5. Carlos Andrés, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hermano, qué gusto estar aquí. Siempre un placer conversar. Vamos. Sí. ¿Sabes que lo primero te estaba comentando fuera de cámaras el tema de que he visto tus entrevistas, sigo bastante tus entrevistas, principalmente en medios de comunicación, en los medios digitales más importantes del país, para no poner nombres específicos. Y estos días que el presidente Daniel Noboa, pues que ha pasado todo esto sobre el tema de si iba a la constituyente o no, de lo que pasó el fin de semana pasado con el tema del edificio que aparentemente en el edificio de la Corte Constitucional que había una amenaza de bomba supuestamente y salieron las personas a decir que era para que los de la Asamblea los constitucionales no estén ahí, para que el día siguiente el CNE programe periodo electoral, para que el golpe de Estado, ta, ta, ta. Y yo pensé, en qué momento de democracia estamos en este momento en el país? Para algunos las instituciones están más debilitadas que nunca, para otros debilitar las instituciones es una necesidad momentánea para fortalecerlas en un futuro. Y yo pensé, ¿qué pensará Carlos Andrés de esto? Tú que siempre has tenido una postura tan pro-democrática y pro-institucional en el país. Entonces, antes de meternos en temas específicos, Carlos Andrés, quiero preguntarte cómo se ha movido la democracia en el país en estos días desde tu perspectiva. Eh, Pucha, qué interesante pregunta. Yo creo que no vivimos en un escenario democrático ni institucional sólido. Creo que tenemos una democracia cooptada, parcialmente cooptada y bastante podrida o falsa, ya directamente. Creo que el tema del crimen organizado atraviesa todos los temas políticos trascendentes del Ecuador y atraviesa la vida cotidiana de todos los ecuatorianos. Y creo que desde ahí tenemos que hacer un análisis. Cuando digo que el crimen organizado atraviesa todos los temas políticos, me refiero a que buena parte del sistema judicial está cooptado o intimidado por el crimen organizado. Me refiero a que buena parte de fiscales son o asesinados o intimidados o cooptados por el crimen organizado. Me refiero a que muchos abogados son cooptados por el crimen organizado. Me refiero a un ecosistema que permite la operación, si tú quieres, o que facilita la operación del crimen organizado. Incluso el sistema político está parcialmente cooptado. Entonces, ¿cómo debería funcionar una democracia? Pues un representante de un grupo social, ¿verdad? Es elegido por voto popular, va a su función, cualquiera que ésta sea, y actúa en pro, en beneficio, en representación de sus votantes. Pero lo que sucede
es que es elegido por voto por popular y luego es cooptado o intimidado o influenciado por el crimen organizado. Entonces, eso no es democracia. O sea, partamos de ahí. Esto de tener instituciones cooptadas ya no es democracia. Ujú. Y de esto tenemos, creo que ya todos certeza. El crimen organizado traza la cancha del Ecuador hoy, el Ecuador moderno. No es el Ecuador de hace 15 años, no es el Ecuador de hace 10 años. Al narcotráfico se le abrió la puerta y el narcotráfico entró con todo y cooptó todo. Ok, ahora la pregunta de fondo es, ¿tenemos posibilidades de salir? ¿Tenemos esperanza de salir de esto? Y segundo, ¿cómo salimos de esto? Ahí no hay respuestas definitivas, no hay respuestas claras, pero algunas opiniones puedo compartir. Sí. Primero, O sea, perdón que te interrumpa, tú no eres fundamentalista en el sentido de decir, em, digamos, querer cambiar la institucionalidad, entre comillas, actual es atentar con contra la democracia, porque eso es lo que han no, pintado ciertos sectores, ciertos abogados, ciertos periodistas que sí, dicen, pero por más que no nos guste, esto es Montecristi, esto es la constitución actual, este es el país que tenemos, hay que respetarlo de manera irrestricta y ir con este camino que está lleno de piedras, pero esto es lo que hay. O sea, tú no ya, estás de acuerdo con ese yo discurso. no, yo en eso tengo una postura como la que tuve cuando se metieron a la embajada a sacar a Glass. O sea, es ilegal meterse a una embajada y sacar a un delincuente, pero también es ilegal que una embajada refugie a un delincuente, Claro. ¿ya? Y lo que íbamos a tener si no nos metíamos a Glass era la celebración del crimen organizado en México. Íbamos a tener una fiesta en donde se burlaban de toda la institucionalidad del Ecuador en nuestras narices. Y el estado de ánimo del país iba a caer otra vez en este abismo de desesperanza, ¿ya? No lo valía. Más vale meterse, cometer esa ilegalidad, porque no es legal, a hacerse el cojudo con la ilegalidad anterior, que era refugiar delincuentes, pues las embajadas no son para eso. Tengo una postura parecida en ese sentido con el clima del Ecuador actual. Empecemos criticando al presidente. Yo creo que el presidente no tiene un equipo, tiene un extraordinario equipo político. Lo que no creo es que tiene un extraordinario equipo jurídico o no parecen muy extraordinarios, porque tanto su equipo en la Asamblea como su equipo en la presidencia envían o empujan reformas constitucionales que están mal hechas. Esto no lo digo como experto constitucional, pero hay muchísimos expertos que ya advertían que esas reformas que empujaban no iban a pasar el filtro constitucional, ¿verdad? Algunos dicen que es ajedrez, no es Entonces ajedrez. ahí hay, digamos, ahí hay un error del poder político. Ahora, también creo que estas posturas fundamentalistas de no entender el momento que ya describí, que es marcado por el crimen organizado, y solo fijarse en las formas, no van a resolver ningún problema en el Ecuador. Por ejemplo, yo creo que sí se necesita que la policía o el ejército puedan hacer allanamientos o intervenir teléfonos sin orden judicial, por mencionar un tema. Yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque en el contexto actual los jueces están siendo cooptados por los narcotraficantes. A través de la justicia se filtran también información a los narcotraficantes. Entonces, la fuerza pública necesita más herramientas, necesita esa capacidad operativa y ese marco legal que le permita actuar sin tantos filtros, con más libertad. Eso también tiene esos riesgos, también los tiene, porque, claro, eventualmente el poder podría decidir meterse en el teléfono de sus enemigos políticos o de los periodistas y no de los narcos, no del crimen organizado. Pero ese es un conjunto de riesgos que tenemos que manejar y que tenemos que estar dispuestos a correr, porque para el Ecuador de hoy, si de algo estoy convencido es que la actual constitución, el actual marco legal, no funciona. No funciona para combatir al crimen organizado. Olvidémonos de la ideología, del socialismo, del chavismo y todo esto. Simplemente es un marco legal desactualizado. El Ecuador necesita, o sea, si el Ecuador quiere una verdadera oportunidad de ganar esta guerra, que es muy difícil, necesita otro marco legal y necesita más herramientas que le permitan actuar con más fuerza. Es así. Eso puede generar más riesgos, puede generar abusos,
¿Eso puede meternos en situaciones difíciles? Sí, sí puede. Sí puede. Esta pelea, esta batalla, no es sin daño colateral, Ujú, y no es gratis y no es sin sangre, en serio. O sea, lo tenemos que entender como ecuatorianos y no va a durar un año o 6 meses, como mucha gente cree que dice que fue que el presidente Noboa no arregla el Ecuador, ya va 6 o un año en el poder. No entendemos la escala de lo que significa lo que se ha tomado el crimen organizado. Y permíteme solo cerrar con ujú, un tema ya concreto. Ejemplo, los comandos de la frontera. Y esto es lo que a mí me hace, de alguna manera, ver en Noboa, más allá de mis diferencias con él, un ánimo real de combatir a estas mafias. Los comandos de la frontera mataron 11 militares, recuerda, en el Alto Punino hace unos 3 meses. Esto es minería ilegal, esto son las FARC de Colombia, esto es zona de entrada y salida de cocaína. Esto es una de las mafias que más rápido escaló en el país, de la mano, digamos, tiene una escala como los choneros o los tiguerones, estos comandos de la frontera, con el agravante de que son FARC, o sea, con el agravante que ya tienen toda esta experiencia, toda esta logística criminal. Metidos en el Ecuador, matan a nuestros soldados. Yo no recuerdo el tuit textual de Noboa ese día, pero muy a su estilo. Solo dijo algo así como, esto no se va a quedar así. Algo así dijo. ujú. Noboa. 3 meses después, o sea, hace 2 semanas o 3 semanas, se hace el operativo más grande que se ha hecho en la historia del Ecuador y se incautan 300 millones de dólares en activos, no en cocaína. En activos, vehículos, empresas, cuentas bancarias, casas, mansiones, haciendas. ¿Ya? Eso a mí me dice que él está, que la intención del presidente es clara para combatir estas mafias. Ese golpe es realmente inédito y tenemos que entenderlo y valorarlo por su escala. Si tú quieres combatir al crimen organizado, tienes que atacar su estructura financiera, no solo les tienes que incautar cocaína. Y eso es exactamente lo que hicieron en ese operativo, como en 60 y tantos puntos. ¿Cuáles son los riesgos de ahorita? Mira, los riesgos de ahorita son los jueces comprados, los fiscales ineficaces, el Estado que no se da abasto, la Fuerza Armada que está parcialmente cooptada, la Fuerza Policial que está parcialmente cooptada. Es decir, yo creo que el presidente, con las herramientas que tiene disponibles, ha dado muestras claras de que quiere combatir al crimen organizado, que es el principal problema en el Ecuador. La eliminación del subsidio de diésel es otro ejemplo porque ese es combustible financiado para la minería ilegal, que es el principal problema criminal, ambiental y ecológico que tiene el Ecuador y cultural que tiene el Ecuador. Eso es facilitar las operaciones del contrabando y de los narcotraficantes en las fronteras. ¿Por qué estamos subsidiando eso? ¿No? Entonces, yo veo que el Ecuador necesita mucho más, un marco legal mucho más duro, mucho más eficiente en términos de la fuerza con que el Estado combate a las mafias, que eso no se puede hacer con esta constitución y que como sociedad tenemos que discutir y empujar esos cambios. He visto también que a la hora de empujar los cambios, el poder político es torpe o a propósito se entorpece, no lo sé, no, nos ha demostrado ser muy estratega, muy audaz, y tenemos una sociedad civil que me parece que está bien que cuestione todo, ¿no? Desde diferentes extremos o desde diferentes perspectivas, que los derechos humanos, que la institucionalidad, que yo digo, ya, está bien, pero partamos de una realidad. La realidad es que esto no es democracia, amigos. No es democracia como estamos viviendo, no es democracia el sistema de representación que tenemos, no es democracia el sistema judicial y de contrapoderes que tenemos, eso no es democracia. Y no es democracia vivir en un país asediado por delincuentes, no es, ¿ya? Entonces, si nos ponemos de acuerdo que ese es el escenario, ok, la causa común de todos los que no somos parte de las mafias, debería ser eliminar o reducir al máximo a las mafias, Ujú. ¿ya? Y en ese sentido tienen que venir las discusiones. A mí la discusión legalista me parece secundaria, porque la primaria es la que te acabo de plantear. Total. Ya quiero meter el bisturí en el marco legal, pero me quedo con algo que tú mencionaste, que sí notas en este gobierno una verdadera intención por combatir el crimen organizado. Una Sí. razón que yo creo que crea bastante hartazgo, tal vez en personas
que mencionan eso que tú dices, bueno, de que el presidente Noboa ya lleva tiempo y no pasa nada, también es porque yo creo que desde que se va Correa han metido a todos en un mismo saco, a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso, a Daniel Noboa, la gente ve como si después del 2017 ha sido un maxi gobierno anticorreísta que no ha traído resultados, teniendo en cuenta que a pesar de que comparten ese sentido común, han tenido objetivos distintos, desafíos distintos. Lenín Moreno se tuvo que enfrentar incluso a la pandemia del COVID. Pero, Y a octubre de 2019, que y ojo, octubre de es 2019. importante contextualizar en el actual paro también. Si quieres, luego vamos a eso. Sí, pero a lo que quiero ir es esa intención de combatir el crimen organizado, tú le enfatizas ahora con Noboa, simplemente para eliminar este tema, a pesar de que Guillermo Lasso evidentemente no tenía asamblea, estaba complicado, ¿no sentiste esa intención también con ese gobierno o con menos énfasis? A Lazo le cogió en curva eso. O sea, Lazo tenía, y te lo digo porque lo vi relativamente cerca, pues como sabes y es público, yo tenía una buena relación con él, conversábamos y tenía alguna cercanía con él. Lazo llegaba, digamos, cuando Lazo llega al poder, habían motines en las cárceles y ese era el principal problema de violencia en el Ecuador. O sea, las cárceles estaban empezando a salir de control, pero todavía no había ese grado de violencia en las calles. Ujú, Eh, y yo creo que él entra, el equipo en general del gobierno entra subestimando la escala de lo que eso realmente significaba, subestimando ese problema. Eh, y para cuando quieren reaccionar, ya el gobierno de Lazo se desgastó rapidísimo. O sea, tuvo el momento de las vacunas, en donde tuvo mucha popularidad. Fue un gran momento tal vez para aprovechar políticamente para hacer grandes cambios. No los tomaron. Y luego empezaron a atacar al gobierno desde ¿cómo eran? Los papers de no sé qué huevada, ¿cómo eran algo así como los Panama Papers, pero la versión sí, Lazo, ajá. hasta un montón de cosas, el mismo paro del 2022 que fueron desgastándolo, 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 y él, para mí, cometía dos errores terribles. Primero, recién tuvo ministro de gobierno cuando trajo a Henry Bucalón, o sea, casi a los 2 años. ¿Ya? Recuerda que el Ministerio de Gobierno y de Interior eran el mismo al inicio. Eso era una Ujú, Moreno que él debió cambiar desde el primer día, pues son dos perfiles totalmente distintos. Y tercero, nunca realmente ni él ni su equipo de seguridad estuvo a la altura del problema. Es que nunca lo estuvieron. ujú. Entonces, yo creo que hubo buenas intenciones, creo que hubo deseos, pero realmente no funcionó. Finalmente no funcionó. La violencia se les fue de las manos. Sí, Yo, mencionaste. yo Sí. no veo en Noboa un tipo que no se le ha ido la violencia de las manos. Ojo, no veo un tipo que, como las acciones que ya describí, golpea mucho más fuerte. Y el presidente Noboa, y lo digo con respeto, es implacable, para bien y para mal. O sea, el presidente Noboa, si algo ha demostrado es que es implacable. Este señor que uno podría subestimar porque es joven, porque no es un gran comunicador, porque no es un gran tarimero, es un tipo que en cuestión de 2 años le dobló la muñeca al correísmo, que es la mayor fuerza política del Ecuador, y lo he dicho mil veces, el brazo mafioso de la política, o el brazo político de la mafia, y prácticamente de la nada aplica una estrategia que convence, que seduce, que moviliza a la mayoría del Ecuador para apoyarle y que a la hora de golpear, golpea, como en el tema de la embajada de Glass, como en el tema de los comandos de la frontera. O sea, Noboa, perdón mi lenguaje, no se anda con huevadas. Esto puede ser positivo o negativo. Yo siempre he dicho del presidente, ojalá tenga esas formas, principalmente con los delincuentes, con el crimen organizado y no con otros sectores de la sociedad. Ojalá en 20 años tengamos una democracia restablecida. Eso es más o menos lo que yo pienso. Ojalá en 20 años. Ujú. Eh, Ahorita el país está parcialmente cooptado y recuperarlo es ir a la guerra contra el crimen organizado y ganarla.
Y para eso necesitamos, el Estado necesita, y el Estado necesita no solo más herramientas, sino que necesitamos líderes que estén dispuestos a liderar esa guerra y a ganarla, y que tengan el ejército, el equipo político y el equipo logístico y el equipo social también, muy importante para lograr eso. Yo no aspiro ya a que el Ecuador esté en una democracia restablecida o saludable después de la nueva constituyente de Noboa, por ejemplo, porque esta es una pelea de largo aliento y ganarla para bien demanda políticas en la dirección correcta de forma consistente en un tiempo importante, ¿ya? En el caso de Bukele, es que el tema es muy difícil de discutir. A ver, la gente salía a la calle y la mataban, tenía el mayor índice de violencia del mundo y de asesinatos del mundo, y ahora tiene el menor del mundo. Entonces, la gente básicamente pasó de vivir con miedo, de vivir aterrada, a vivir en paz y poder progresar, poder tener la oportunidad de progresar. ¿Qué se dio a cambio? Seguramente se dio a cambio el sistema democrático y de libertades que estaba escrito en algún lado, pero que en la práctica no existía. Pues si tú vives a merced del crimen, no eres libre, ¿verdad? Sin duda, Bukele, o sea, yo no veo a Bukele como un presidente demócrata más allá de que tiene el voto popular. Yo veo a Bukele como un presidente autoritario que a través de su estilo autoritario puso en orden a El Salvador. Este, y lo que parece que va a suceder es que se va a quedar quién sabe cuánto tiempo más. ¿Qué me gustaría a mí ver? Que una vez que con todos los abusos que se tuvieron que cometer en el camino, porque de ley se han cometido abusos en El Salvador, de ley, seguro, presos que no deberían estar presos, de eso hay miles de denuncias y reportes de violaciones a derechos humanos, a debidos procesos, etcétera. Pero la pregunta más de fondo es si tú podías hacer otra cosa en El Salvador para llegar a donde están ahora. Y yo creo que no. O sea, yo creo que no. No hay otra manera de poner en orden un país en las condiciones actuales, en el mundo actual. No hay otra manera. Ahora, en el caso de Bukele, no me da la impresión, yo no creo que Bukele sea el gran cabecilla de una organización delincuencial. No creo. Y no creo porque en ese caso los gringos ya lo tendrían bastante mapeado al hombre y tendrían bastantes problemas con el hombre porque la delincuencia hoy pasa por el narcotráfico en Latinoamérica, ¿ya? Es el caso de Maduro, es el caso de Venezuela, que en efecto se convirtió en un estado narco, en un narcoestado, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglar eso? Con democracia, manteniendo el mantel limpio, jugando a las reglas del juego. Es imposible, no se puede. O sea, Los demócratas hoy no me no están gusta, de pero no se moda. puede. O sea, no hablemos tonterías, no soñemos. Tenemos que arreglar esto en serio. No podemos estar discutiendo cosas que no sirven, ya, que no van a servir para el Ecuador. ¿Ya? Porque simplemente no vamos a llegar a nada. Entonces, dicho todo esto, yo respeto lo que le ha hecho con El Salvador, entiendo a quienes le admiran, trato de mirarlo con distancia y escepticismo, pues uh, no me gusta dejarme llevar demasiado por lo que claramente también es su aparato de propaganda, de imagen, este, pero sin duda respeto y reconozco lo que ha hecho y creo que ha valido la pena, incluso en las formas, porque ha transformado El Salvador. ¿Qué me gustaría que suceda en los próximos 10 15 años? Que retornen, que dejen de tener al emperador Bukele y pasen ya a un modelo democrático en donde los partidos no tengan agendas mafiosas, en donde el pueblo pueda decidir, ok, me voy un poco más a la izquierda o me voy un poco más a la derecha o me voy un poco más a lo que sea, pero sin mafia de por medio. Y entonces tendrás una democracia restablecida en El Salvador. Y habrá sido un proceso de ¿qué? 25 años, ¿ya? Algo similar creo que puede suceder en el Ecuador y yo no veo cómo las condiciones se pueden dar para otra cosa. El presidente que aquí llegue, hecho el bueno, que va a cumplir todas las normas y no se va a mover un milímetro de lo que está escrito en el papel,
para arreglar este cagadero, lo van a Ujú. cagar, lo van a matar, lo van a sacar, lo van a tumbar, como ya sucedió. Sí. Quiero finalizar con el tema de la Constitución. De hecho, voy a leer ciertos artículos porque algo que yo he visto es que mucha gente se queja de que, bueno, que la Constitución de Montecristi es mala, pero ¿qué cosa es malo? Yo anoté algunos artículos que a mí me parece que por lo menos deberían ser cambiados o suprimidos. El artículo 77,1 dice que la prisión preventiva será excepcional. El 77,9, pruebas obtenidas sin cumplir protocolos se anulan. El artículo 51, derechos plenos de los presos, salud, educación, visitas y recreación. Artículo 201, el sistema carcelario busca rehabilitación y reinserción, no castigo. El artículo 11,2, principio pro persona, todo se interpreta a favor del procesado. Y artículo 424 y 426, supremacía de la Constitución y aplicación directa. Solo para citar algunas, y de hecho el tema de que Glass se haya ido si es que que se haya podido ir a la Embajada de México, prácticamente fue gracias a la Constitución actual que tenemos, que como dice claramente, como la leí, deja la prisión preventiva como una excepcionalidad y hace que los habeas corpus sean mucho más sencillos. Yo te pregunto, aparte de lo que te leí y ya basándonos en tu criterio, ¿tú qué quieres ver en esta nueva Constitución? ¿Tú quieres ver una Constitución de menos artículos como pasa en Argentina o en Costa Rica y reglas más claras? ¿Quieres una constitución de mano dura, de super heavy metal duty como la gente sueña, que pena de muerte, que cadena perpetua? Hay personas bueno, es una cosa rara, pero en Chile justamente en el 2019 gritaban porque se cambie la constitución a una constitución estilo Ecuador y nunca se terminó de aprobar, a pesar de que dos veces lo intentaron, aunque la segunda ya era un poco más de derecha. Cada país tiene su momento histórico y su necesidad. Te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres y qué es lo que el Ecuador crees que necesita, si es que crees que las dos cosas se diferencian o si son la misma? Solo te puedo hablar en términos conceptuales, pues yo no soy un constitucionalista y haría mal en hacerme pasar por uno y entrar en la discusión de los artículos de la Constitución. Pero, por ejemplo, los que te leí antes de que sigas, ¿te parecen sensatos, digamos, los replicarías en la nueva Para el momento constitución? actual no, para el momento No. actual no. O sea, que creo que yo puedo entender el tema de, por ejemplo, que la prisión preventiva sea una medida extraordinaria. Sí, o sea, en una situación normal es así, pero es que nosotros no estamos en una situación normal hace rato, ¿ya? Entonces, digamos, hay un montón de medidas extraordinarias que se necesitan ahora que hace 15 años eran irrelevantes para la operación del Estado, ahora sí son relevantes. Entonces, conceptualmente, lo que sea que esto signifique, y no quiero, insisto, no quiero cometer el error de ponerme a hablar de temas que no domino, pero, a ver, y de esto he escrito algunas veces antes, yo creo que lo primero que necesitamos es reconocer el estado actual de las cosas del Ecuador y entender cuál es el enemigo del Ecuador o del desarrollo del Ecuador, y ese es el crimen organizado, y por lo tanto la Constitución tiene que crear el marco correcto para que el Estado pueda enfrentar al crimen organizado con muchísima más eficacia de lo que lo hace ahora. Eso nos va a permitir tener herramientas para enfrentar el principal problema. Creo que luego hay temas que se han discutido ya por años que tienen que ver con temas de contratación, temas económicos, temas de inversión, en donde la Constitución evidentemente se convierte en un obstáculo, en un problema, alarga temas burocráticos que generan el estado actual de las cosas. Y el estado actual de las cosas es que tenemos tasas de empleo muy bajas, en parte también, por supuesto, por la violencia y porcentajes de inversión minúsculos en comparación a nuestros vecinos como Colombia y Perú, ¿ya? Yo quisiera que la Constitución también ataque el tema económico desde esa perspectiva y permita más inversión y permita más contratación en términos generales. Creo que tiene que ser más flexible en ese sentido. Pero sí quiero decir también una cosa que es importante, y el Ecuador es como 15 países al mismo tiempo. No puede ser tampoco una constitución unidireccional que, que sobre todo que no le sirva o que no represente o que no haga un esfuerzo importante por servir y representar a la mayoría de ecuatorianos.
con nuestra diversidad y nuestras complejidades. Pero a mí me parece que entendiendo el escenario actual, ¿ya? Y si me preguntaras a mí, si esto fuera un videojuego, y yo pudiera tener poder total, si yo Ujú. pudiera ser Dios con el Ecuador, yo creo que el Ecuador necesita tomar medidas extraordinarias, extremas por un periodo de 3 o 4 años y luego restablecer un sistema democrático, ¿ya? Que es un poco lo que te estaba diciendo en El Salvador, Sí, ¿ya? Lo que yo desearía que pase. sí. Nosotros, ¿Cómo nosotros traduces no eso? vamos a construir democracia a partir de una no democracia. O Ujú, sea, nosotros tenemos que restablecer la democracia, pero para eso tenemos que realmente limpiar el cáncer social, que es el crimen organizado y todos sus brazos que son de narcotráfico, son de corrupción con el Estado, son de descomposición social, en donde ves que niños se unen a bandas, etcétera, 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 etcétera. O sea, si nosotros no atacamos eso con la fuerza que sea necesaria, olvidémonos de soñar con democracias y con desarrollos y con inversiones, olvidémonos del país nomás. ¿Ya? Entonces creo que para atender ese problema se necesitan medidas extraordinarias que deberían ser temporales y luego sí pasar al siguiente paso que es ya una vez restablecido el orden, ujú. vamos a una democracia más como los libros dicen, ¿no? ¿Cómo, Es cómo, una visión muy personal. Si yo fuera Dios, yo quisiera que eso suceda. Ya, ¿y cómo lo traduces? ¿Qué propone Carlos Andrés Vera? Yo sé que no te quieres meter a tema legal, a tema a artículo, propuesta, pero digamos, si es que en este momento estuviéramos en una mesa, digamos que fuese una democracia estilo Grecia, 300 años antes de Cristo, y estamos en las asambleas generales, te toca el micrófono. ¿Tú qué propones sin ser muy minucioso legalmente, diciendo, mira, yo creo que deberíamos aplicar esto, no estaría mal, que tal vez sientes que no se conversa mucho, que la gente no lo piensa mucho, que tú estás en la cama acostado y tú piensas, ah, esto estaría bueno que se aplique, pero complicado porque nadie ha hablado de eso. Yo creo que necesitas un marco legal que te permita atacar las estructuras financieras de todas las operaciones criminales del Ecuador. Y para eso tienes que eliminar un montón de permisos y de trámites y de pasos intermedios. ¿Ya? Lo que normalmente te toma en el estado actual de las cosas, porque sigues el debido proceso, meses o años, debería poder suceder en cuestión de días o semanas. ¿Ya? Una especie de poder total para congelar activos criminales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es ahí es donde está esa es la sangre de la delincuencia, el flujo del dinero, el lavado del dinero. No es la venta de cocaína o la salida de oro, ¿ya? También, te lo he dicho muchas veces, la minería ilegal es un problema brutal. Los que vivimos en la ciudad no entendemos su escala y no tenemos noción de su escala, pero la minería ilegal es un problema brutal. Asimismo, tú deberías poder derogar concesiones, intervenir en zonas operativas, destruir o atacar militarmente a algunas de esas zonas sin tantas órdenes judiciales, sin tantos trámites. Tienes que actuar rápido. Tendrías que recuperar el control de todo el aparato de lavado de dinero que hay en la minería ilegal y de oro y de venta de oro que hay en la minería ilegal con una guerra que le tome 3 o 4 meses al Ecuador, tomando primero el control de las plantas de beneficio, que son unas veintitantas en el país, en donde se procesa todo el material, hasta usando la fuerza como sea necesaria en todos los frentes operativos, realmente ir a destruir esta operación criminal. Y créeme que con el marco actual es casi imposible porque toman meses las acciones, toman meses, ¿ya? Entonces, el cómo, eso es algo que deberíamos, por ejemplo, hablar con Felipe Rodríguez.
¿Cómo sería una ley para eso? ¿Cómo sería un marco constitucional para eso? ¿O cuáles son las trabas actuales en los procesos legales y constitucionales para eso? Son algo que dominan los expertos legales. Insisto, yo no me quiero aventurar a eso, pero te estoy dando ejemplos de lo que necesita el país. Necesitamos facilidad para congelar activos, para destruir todo el entramado financiero que tienen. Y necesitamos atacarles en territorio en la minería ilegal porque se están vendiendo más de 1.300 millones de dólares en oro. Nos están destruyendo las selvas y los bosques. Están destruyendo la cultura indígena, por eso no entiendo que apoyen o silencien el tema de la minería ilegal. Y está generando el mayor desastre ambiental de nuestra historia. O sea, es pérdida por todas partes. ¿Ya? Eso no lo podemos llevar a un escenario burocrático. Eso Ya. hay que atacarlo, hay que destruirlo y hay que hacerlo rápido. ¿Ya? Porque Ujú. si te tomas 10 años para hacer eso, en lo que arreglaste una zona y vas a la otra, ya se te volvieron a tomar la zona que habías arreglado. O sea, tiene que ser rápido y tiene que ser implacable. El Estado necesita poderes extraordinarios para eso. Ricardo, y ¿sabes qué? Van a haber errores y van a haber daño colateral. Va a haber, si es que sucede lo que yo digo. ¿Ya? Va a haber, porque pueden haber abusos, porque pueden haber excesos y pueden haber errores. Sí. Pero si conceptualmente se mantiene el espíritu y la dirección es la correcta, a la larga terminas haciéndole un bien al Ecuador y le quitas esta cuerda que tenemos en el cuello, ¿no? De sentirnos secuestrados por todo este aparato delincuencial que básicamente hace el Ecuador inviable. Ujú. ¿Llegarías al extremo de cadena perpetua, pena de muerte, campos de, ¿cómo fue que dijo Andrés Santos? No dijo campos de concentración, dijo campos Mira, de delincuentes, algo yo así. yo no soy de los que se emociona cuando matan a un asesino o a un delincuente a través de temas como pena de muerte y todo esto. Al mismo tiempo, yo no tengo ningún problema con que maten a violadores de niños, a violadores de mujeres y a sicarios. No tengo ningún problema. Esta es mi postura personal, ¿ya? Son gente que no tiene remedio y que además es macabra, es malvada. ¿Ya? Y que en la escala que estamos viendo no puede ser tratada con algodoncitos o pobrecitos. No. Quien viola a un niño, que se muera. Quien viola a una mujer, que se muera. Quien es capaz de dispararle 17 disparos a una persona inocente, que se muera también, ¿ya? Si es que eso sucede en un operativo táctico de la policía o a través de un sistema, de un proceso judicial, me da lo mismo. Hay gente que simplemente no tiene arreglo. Sí debo decir que el problema no se resuelve con la pena de muerte. O sea, realmente la pena no es la raíz del problema y eso debemos estar claros todos. La raíz del problema es compleja, tiene que ver con dinámicas sociales, tiene que ver con la inclusión del crimen organizado, tiene que ver con que quién coopta al niño que está ahí en un barrio pobre, lo copta un ala de los tiguerones, o lo copta el Independiente del Valle, o lo copta una escuela del gobierno. O sea, ¿quién lo copta a ese niño? ¿Ya? Ya. Y tenemos que ganarle como sociedad, como Estado, como sector privado limpio, esa batalla a los tigrones, por seguir el ejemplo que te acabo de poner. Y Ujú. eso es también un esfuerzo gigantesco en lo social para que todos esos soldados que hoy tiene el crimen organizado eh, abandonen ese ejército. Así es. Carlos, Carlos Andrés, para mí siempre es un placer conversar contigo y escucharte. Te agradezco profundamente por esta entrevista y por manifestar tus opiniones que no se ligan a nada, pero se ligan a tu honestidad intelectual, más que nada, y eso lo aprecio mucho. Te agradezco nuevamente por haber estado con nosotros y esperamos tenerte en un tiempito como hacemos de vez en cuando para seguir analizando la actualidad del país. Fuerte abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Buena Gracias, tarde. Carlos Andrés. Carlos Andrés Vera estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Estuvimos aquí en Análisis en Política. Les agradecemos como siempre por estar con nosotros. Estaremos en contacto. Un abrazo. Chao, chao.